Bien, buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo se encuentran ustedes en el día de hoy? Buenas tardes, profesor. Muy bien. ¿Y usted cómo está? Buenas tardes, Bien, profesor. Muy bien. Buenas tardes. pues me alegra muchísimo que estén bien y que pues estemos activos para recibir esta información el día de hoy. Y esperar también que nuestro equipo de la Colombia gane. En el día de hoy vamos a analizar lo que son las ondas electromagnéticas. ¿Qué será eso de ondas electromagnéticas? ¿Qué idea tienen ustedes de esas ondas electromagnéticas? ¿Qué dicen? ¿Qué podemos decir? ¿Qué opinión tienen ustedes de que sea una onda electromagnética? Joana. Profe, una onda que transporta energía. Una onda que transporta energía. ¿Y las ondas mecánicas que transportan? ¿Qué dirías?
Bueno, entonces, en el sentido de manejar las ondas mecánicas, Sandra, me dices que sonido. ¿Qué significa eso? ¿Qué dice Vanessa? Vanessa Yelitza. Jesús Eduardo. Pues profesor, esto casi tengo entendido que así las ondas electromagnéticas pues transportan, digamos, como cargas aceleradas o circuitos eléctricos, pues en ese caso no necesitan pues un material que lo propague ya que se encuentran como que en el vacío y pues eso se ve pues en los rayos X o rayos ultravioleta, cosas así. Bueno, hay una idea muy importante ahí. Quiero decir que las ondas electromagnéticas, a diferencia de las ondas mecánicas, no necesitan de un medio para transportarse. Ellas se propagan en el vacío. Todas esas ondas mecánicas como las que ustedes están refiriendo, como los rayos X, los rayos gamma, microondas, ondas de televisión eh, y la luz, entre otras, se comportan como ondas. Pero además la luz tiene un comportamiento dual. O sea, ella se puede comportar como una partícula o se puede comportar como una onda. Por eso tiene la doble función. Es dual, onda-partícula. Entonces las ondas electromagnéticas pues están constituidas por una onda de campo eléctrico y una onda generada por campo magnético. Entonces, por eso en, en el comportamiento de las cargas eléctricas se generan los campos eléctricos. Entonces uno dice, bueno, ¿qué será un campo eléctrico? ¿Qué será eso? Entonces vuelvo y les retorno la pregunta a ustedes cuando vieron la física 2, la física eléctrica, ¿qué podrían decir del campo eléctrico? Pues Profe, pues el campo eléctrico sería como la atracción y la repulsión de que se encuentran las cargas eléctricas. Acción y repulsión donde se encuentran las cargas eléctricas. ¿Qué dice Lina María? Sí, profe, sí, señor, iba a decir lo mismo que el compañero, que es el campo de fuerza que se crea por la atracción y repulsión de las cargas. Y eso no obedece mejor a la ley de Coulomb de fuerzas electrostáticas, en este caso de cargas puntuales. ¿Cuántas clases de cargas conocen ustedes? Tres clases. ¿Cuáles? Positiva, negativa y neutra. De las cargas están clasificadas en positivas y cargas negativas. ¿Cuántos no tienen carga?
Entonces, esas cargas tienen unas cualidades, unas características, yo diría que intrínsecas, debido a que la acción que ejercen esas cargas en interactuar es una propiedad de la carga. Entonces, los átomos, la materia que está constituido de esos átomos y los átomos a su vez están constituidos por cargas eléctricas positivas y negativas. Y por supuesto que en el núcleo están constituidas por unas cargas, digamos, conocidas como los protones. Y entre ellas están los neutrones, que no tienen carga, pero están amarradas. Y luego entonces, en torno a ese núcleo están girando unas cargas que son negativas, son los electrones. Entonces, en ese sentido, hay una interacción entre esas cargas. Entonces, cuando son cargas de signos contrarios, opuestos, se hace una interacción de atracción debido a una fuerza de atracción que hay entre las cargas, y esa es la carga, perdón, es la fuerza electroestática, o conocida como la fuerza de la ley de Coulomb. Si son cargas que están interactuando, que son de signos contrarios, ya sea positiva o negativa, entonces ejercen unas fuerzas de repulsión. Entonces, esas son interacciones, pero el campo eléctrico es una reacción que tiene el espacio donde está esa carga. Entonces, digamos, la reacción que hace la carga en esa región del espacio que interactúe esa carga, pues se forma lo que es el campo eléctrico. Entonces, siempre existe campo eléctrico cuando esté en presencia una carga en una región del espacio, que hace que esa carga interactúe en su entorno, con ese espacio. Y por nosotros poderlas medir, que es lo que se refieren ustedes para poder medir campo eléctrico, pues lo que llevamos es una carga de prueba a esa región del espacio para saber cómo está interactuando, si es una carga que es positiva o si es una carga que es negativa. Siempre la carga de prueba va a ser de signo positivo. Entonces, si la interacción que está haciendo la carga en esa región del espacio es una carga positiva, cuando yo llevo una carga positiva a esa región del espacio, lo que hace es una fuerza de repulsión. O si es la carga que está interactuando en la región del espacio, es una carga negativa, y yo llevo una carga positiva a esa región a cierta distancia de la carga, pues entonces lo que hace es una fuerza de atracción. Entonces viene a interpretarse lo que son las líneas de fuerza. ¿Cómo serían las líneas de fuerza? Entonces, en toda esta modificación de saber cómo es la interacción de las cargas en una región del espacio, lo que tenemos que conocer para poder definir lo que es una onda electromagnética. Entonces, en una región del espacio donde tenemos unas cargas puntuales interactuando en esa región, y yo quiero saber el campo resultante a cierta distancia de las cargas, pues lo que hago es observar la interacción física para poder manejar, digamos, la resultante a través de los campos vectoriales. Toda esta información ya ustedes pasaron por esa terminología. Lo que me voy a referir ahorita entonces es que las ondas electromagnéticas
están generadas por un campo eléctrico y un campo magnético que mutuamente son variantes. Si varía el campo eléctrico, varía el campo magnético, y si varía el campo magnético, varía el campo eléctrico. Esa es la interacción de las cargas en relación a ese fundamento establecido por los campos eléctricos y campos magnéticos. Pero de igual manera, si yo tengo dos cargas en una región del espacio quietas, en estado de reposo, pues en una región del espacio, en cualquier punto, está esas dos cargas generando un campo resultante. Pero si yo hago oscilar esas dos cargas, o sea, las muevo hacia arriba y hacia abajo, entonces el campo eléctrico generado por esas dos cargas empieza a oscilar. Y al oscilar forma un pulso y forma una onda. Y esa se conoce como onda de campo eléctrico. Esa es la generación en cuanto a la onda de campo eléctrico. Lo mismo pasa, digamos, con el campo magnético. Dos cargas estáticas se conectan a una fuente de poder, una fuerza electromotriz o una batería, en términos más sencillos. A través de unos cables induce una corriente que hace que esas placas se carguen, formen un campo eléctrico y un campo magnético oscilante. Y llegará el momento que se cargan las dos placas, y esas dos placas cargadas en lo que se forma un condensador. Y un condensador es un filtro generador de ondas. Entonces, de esta manera podemos entender un poco de lo que es ondas electromagnéticas. Es un comportamiento vibrante de oscilaciones de campo eléctrico y campo magnético. Siempre se va a tener en cuenta ese desarrollo. Para poder manejar esta actitud física de las ondas electromagnéticas en su inducción, pues hay que estudiarlas. Y ese estudio es a través de, digámoslo así, como las leyes de Maxwell. Las leyes de Maxwell, acordémonos que hay ahí una ley conocida como la ley de Gauss para generación de campo eléctrico en los flujos eléctricos. De igual manera, está la ley de Gauss para campos magnéticos en su centro es cero, campo magnético. Entonces, esas leyes me permiten darle como un principio más estricto de los fundamentos que tiene la onda electromagnética como la luz. Le da un fundamento más claro de onda. Y si lo tomamos entonces la interacción con otra fase, pues entonces lo que vamos a tener es una fundamentación descrita, digámoslo así, por el comportamiento ondulatorio. O sea, en esas ecuaciones están manejadas dependiendo del comportamiento donde se esté trabajando. Entonces tiene el comportamiento de partícula o tiene el comportamiento de onda. Entonces, recordemos aquí este principio fundamental, sin ir a llegar pues a hacer demostraciones de fórmulas, sino que recordemos que existen unas ecuaciones conocidas como las ecuaciones de Maxwell.
Entonces, en este comportamiento de las ecuaciones de Maxwell, como les acabo de decir, está esta ecuación que se conoce como la integral cerrada de el producto punto entre el campo eléctrico y el área, un diferencial de área. El producto punto entre dos vectores me da un escalar. Y entonces, este término de la integral cerrada de campo eléctrico punto de área es lo que se conoce entonces como la carga neta encerrada sobre S sub 0, que es la superficie gaussiana. Eso es el término conocido como flujo eléctrico. Este es lo que se conoce como flujo eléctrico. Y se da en términos conocidos como la ley de Gauss. La misma expresión de la ley de Gauss, pero para el campo eléctrico, ese integral cerrada de área, pues el flujo es cero. El flujo es cero del campo magnético. Y es también conocida como la ley de Gauss, pero para campo magnético. La ley de Faraday, de Ritchie-Faraday, pues es la integral cerrada de campo eléctrico por el recorrido de superficie cerrada, que va a ser igual a menos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Esta expresión es lo que se conoce entonces como el principio de la ley de Faraday. Y la ley de Ampère-Maxwell, que en conjunto las dos leyes establecen que la integral cerrada de campo magnético punto de S es igual a la constante de permeatividad magnética en el vacío, mu sub 0, por la corriente que circula a través de esa superficie cerrada, más este producto que es la combinación entre la constante de permeatividad eléctrica en el vacío por la constante de permeatividad magnética multiplicado por el flujo o la derivada del flujo eléctrico con respecto al tiempo. Este producto en su raíz 1 sobre la raíz cuadrada de este producto es lo que da como valor la velocidad de la luz. Entonces, este comportamiento que ustedes ya conocen de las leyes de Maxwell en su funcionalidad y en sus principios, pues obedece, digamos, aquí a lo que se conoce como el aparato de Hertz. Ese aparato de Hertz es una entrada de una fuente que entra a una bobina de inducción. Esa bobina de inducción se conecta a dos cargas puntuales, en una carga positiva y una carga negativa, y produce dentro de ellas dos un campo eléctrico. Todo esto es lo que se llama un transmisor. Se transmite a unas bobinas o a unas cargas donde también se produce un campo eléctrico, pero que es el receptor. Ese recibe la señal. Entonces, por eso tenemos lo que son receptores y lo que son los transmisores. Entonces, las antenas. Por ejemplo, una antena es un transmisor y el receptor es la radio. Entonces, tenemos en este principio lo que se llama la fuerza de Lorentz. Esa fuerza de Lorentz es el producto de la carga por el campo eléctrico, que es una fuerza electrostática, más el producto de la carga, más la carga por el producto de la velocidad cruz B. Esta velocidad cruz B, que son perpendiculares entre la velocidad de la carga y en inducción del campo eléctrico, es lo que se conoce como la fuerza magnética. Entonces, la fuerza de Lorentz está constituida por una fuerza electrostática, indudablemente la ley de Coulomb, y por una fuerza magnética.
Esa es la representación física de las fuerzas de Lorentz. En la parte de la onda electromagnéticas se constituyen como ondas planas. Realmente el frente de onda que genera la onda plana siempre va a ser mutuamente perpendiculares tanto el campo eléctrico como el campo magnético y la velocidad de propagación de la onda. En este sistema de coordenadas cartesianas X, Y, Z, observamos que el campo eléctrico va en dirección de Y, el campo magnético en dirección Z y la velocidad de propagación en dirección X, cuyos vectores Y, J y K. Entonces, en este contexto está aquí enmarcada la representación tridimensional de una onda electromagnética. Esta es la dirección de propagación con la velocidad de la luz. El campo máximo es la altura máxima que lleva la cresta, que está de color amarillo, y la de verde es la de campo magnético. Si las dos varían, pues si las dos están variando, se genera una onda como la luz. Aquí hay unas demostraciones ya del sentido de las ecuaciones de Maxwell para interpretar, pero lo más interesante de este fundamento es llegar de que tenemos aquí en esta parte amarilla lo que es la onda generalizada lineal de campo eléctrico y la otra que es de campo magnético. Este producto mu sub 0 epsilon sub 0 está representado como 1 sobre velocidad de la luz al cuadrado. 1 sobre velocidad de la luz al cuadrado es esta representación. Mu sub 0 epsilon sub 0. Entonces, por eso aquí, en este término aparece que C va a ser igual a 1 sobre la raíz cuadrada de mu sub 0 epsilon sub 0. Está representado los valores. Allí pueden observar ustedes que tienen, digamos, el valor de mu. ¿Cuánto vale el valor de mu? Que es la constante de permeatividad magnética en el vacío, que indudablemente ustedes cuando vieron campos magnéticos tuvieron que analizar esa constante. Y recuerden que vale 4 por 10 a la menos 7 unidades de teslas metros sobre amperios. Esas son las unidades. Igualmente, esa constante mu sub 0, que es la constante de permitividad eléctrica, en el vacío tiene un valor de 8.85 por 10 a la menos 12. ¿Qué unidades tendría? Pues tendría Coulomb cuadrado, que es la unidad de carga, Newton sobre metro cuadrado. Eso es la representación física. Cuando hacemos ese producto y le sacamos el inverso, obtengo esa velocidad que aquí está dada como 2.998 por 10 a la 8 metros sobre segundos, y que en todos los textos se aproxima como 3 por 10 a la 8 para darle facilidad a los cálculos de obtención de cálculo. Entonces podemos ver que está representada ya el campo eléctrico y el campo magnético como representación de dos ondas con una amplitud máxima de campo eléctrico E máximo multiplicado por el coseno de kx menos wt. Recordemos que estas ondas son ondas sinusoidales, que puede tomar la función seno o la función coseno. Igualmente, la onda puede estar desfasada.
El campo magnético pues tiene también su campo máximo por el coseno de kx menos wt. Estos están viajando hacia la derecha por tener el signo menos, donde podemos ver unas relaciones físicas. Recordamos allá las ondas mecánicas sinusoidales, que esa relación de la frecuencia angular sobre el número de ondas K equivale a decir lo mismo que la velocidad de la onda, en este caso que es la luz, y es lo mismo decir que es lambda por frecuencia. Pero también podemos mostrar de que la relación que hay entre el campo eléctrico máximo y la velocidad, y el campo magnético máximo, esa relación, esa división entre esos dos, también me da la velocidad de la luz. Entonces, uno tiene que comprobar estas cantidades, si son, pues ya esto está escrito, sumamente relacionado y analizado, y pues no lo podemos poner aquí en duda. Que de pronto pongamos en duda cualquier error de impresión, pues está bien, pero que ya estos cálculos están desarrollados y están hechos en muchas tablas. En tablas ya aparecen esos valores constantes. Indudablemente, pues aquí tenemos ese fundamento, ¿sí? Entonces, podemos decir ya que tenemos varias fórmulas importantes, como es esta de velocidad de la luz, que es la velocidad de una onda electromagnética, que la pueden calcular por este lado, o también podemos decir que la velocidad de la luz la puedo calcular con la longitud de la onda y la frecuencia. Recordemos que el espectro de la luz visible es un rango muy pequeño que está en el orden de frecuencias de 10 a la 14 a la 15 Hz y de unas longitudes de ondas equivalentes a, digamos, está de la roja a la violeta. La roja tiene, me parece que son, si no me equivoco, 700 nanómetros, mientras que la violeta está de 400 nanómetros. En ese rango está la luz visible en longitudes de ondas y en frecuencias de 10 a la 14 a 10 a la 15 Hz. Entonces, por eso, si nosotros conocemos esa velocidad de la luz y conocemos la frecuencia, yo puedo calcular la longitud de la onda. Si alguien me preguntaba algo. Juan Sebastián. Bueno, tiene que retirar y entonces está bien. Bueno, entonces, desde este punto de vista, indudablemente, pues tenemos que seguir manejando los criterios de la onda. Entonces, yo puedo mostrar y demostrar de que estas ondas, de tanto de campo eléctrico como de campo magnético, puedo llegar a estas expresiones que tengo aquí en amarillo. Y llegamos a esa, indudablemente, a estas relaciones y encontramos esas expresiones. Miren que la relación que hay entre campo eléctrico y campo magnético en las magnitudes es igual a la velocidad de la luz. Entonces, me está dando fundamentos, me están dando argumentos para yo poder resolver situaciones problemáticas en función de campo eléctrico y de campo magnético. Entonces, mire aquí este problema esquemático que yo veo aquí, pues dice que una onda electromagnética sinusoidal de 40 megahertz de frecuencia viaja en el espacio libre en la dirección X. Entonces, me piden determinar la longitud de la onda
y el periodo de la onda. Entonces mire que aquí ya en este problema indudablemente le están dando el valor máximo de la amplitud del campo eléctrico, que es de 750 newtons sobre Coulomb en dirección J. Entonces tengo que calcular la magnitud de este campo magnético con esos datos. Entonces ya yo tengo referentes, unas referencias indudablemente que me está dando el problema de conceptualización para yo poder encontrar esa longitud de onda. Pues tengo unos caminos. Sabemos que longitud de onda es lambda, y lambda es la relación que hay entre la velocidad de la luz sobre la frecuencia. Para conocer entonces cuál es la longitud de la onda, si me están dando una frecuencia de 40 megahertz. Entonces simplemente lo que hago es reemplazar 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, que es la velocidad de la luz, o 300.000 kilómetros por segundo, dividido entre 40 por 10 a la 6 hertz, porque el mega vale 10 a la 6. Y si hago esta operación aritmética, pues me quedan 7.50 metros de longitud. Esta va a ser una longitud de onda grande. Ahora, si yo quiero encontrar inmediatamente el periodo, pues yo sé que el periodo es el inverso de la frecuencia, y la frecuencia me la están dando, entonces 1 sobre 40 megahertz, eso me da 2.5 por 10 a la menos 8 segundos, porque me queda 1 sobre segundos, es el inverso, entonces me quedan segundos. Ahora, para encontrar el campo magnético, pues yo tengo aquí una relación, una expresión física de que la relación es que E sobre campo magnético va a ser igual a la velocidad de la luz. Entonces lo que despejo, campo magnético máximo igual al campo eléctrico máximo sobre esa velocidad de la luz. Y podemos entonces expresar esa unidad referente a 750 newtons sobre Coulomb, dividido entre 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Entonces, la unidad referente al campo magnético se conoce como teslas. Y ese tesla, pues no es más que un newton, porque Coulomb sobre segundo es amperio. Entonces va a quedar newton sobre metro por amperio. Y esa es una relación física matemática cuando usted hace la división de esta expresión. Entonces, es conjugar y llevar pues a cabo esta fundamentación. Eso es lo que se refiere a hacer un análisis descriptivo de lo que es una onda electromagnética. Pues habría que analizar unos aspectos muy importantes del espectro electromagnético. Este espectro que vemos aquí, como les digo, esta franjita pequeñita es el de la luz visible, es lo que se representa la luz. Pero aquí esa franjita tiene esta gama de colores. Como les digo, el rojo está entre los 700 nanómetros hasta el violeta, que está entre los 400 nanómetros. Superiores a esos 400 nanómetros están los ultravioletas. Ese ultravioleta ya la vista no lo percibe. Después siguen los rayos X, los rayos gamma, que tienen otros longitudes de los picómetros. Esto es un picómetro. Y frecuencias de 10 a la 21, 10 a la 22 Hz. Mientras que por debajo del rojo está el infrarrojo, que tienen longitudes de ondas muy grandes. Pues en términos
grandes es del orden de, por ejemplo, las infrarrojas de 1 milímetro, después vienen los microondas en 1 centímetro, los de televisión FM están en el orden de 1 metro de longitud de onda y los AM de 1 kilómetro. Entonces, eso es lo que se conocen como ondas largas y ondas cortas. Estas FM son frecuencias moduladas y estas son amplitudes moduladas, ondas de radio. Y miren el orden que tiene de frecuencias de 10 a la 10 Hz hasta 10 a la 5 Hz. Esas son frecuencias altas, pero en longitudes de ondas también largas. Y eso es lo que corresponde. Aquí tenemos una tabla de lo que es la descripción de las longitudes de ondas en nanómetros y el color. Entonces, por ejemplo, el beta está en el orden de longitudes de onda de 400 a 430 nanómetros en esas longitudes, mientras que el rojo está de los 625 a los 700 nanómetros. Y ahí sigue el azul, el verde, amarillo, naranja. Y son los mismos colores del arco iris, y por eso es el espectro de la luz, el espectro de la luz visible. Eso se llama espectroscopía, el espectro de la luz visible. Esto es parte de lo que tenemos que ir manejando. Entonces, es como echarle un repaso, una leída, con detenimiento. Pues yo hoy no les digo que lean, porque me imagino que también están ansiosos por ver el partido, y en fin, hay unos conceptos ahí atentos pues a muchos factores. Pero yo tengo que hacer la pregunta. ¿Entendieron? Sí, señor, hasta el momento sí. Hasta el momento está entendible lo que es una onda electromagnética, el comportamiento de los campos eléctricos, los campos magnéticos, la velocidad de la luz. Esos son conceptos que hay que tenerlos en nuestra memoria, porque hay que traer conceptos como esos para poder definir posteriormente solución de problemas de ondas electromagnéticas, de radiaciones, y cuando veamos, digamos, lo que es el vector de Poynter en la compresión de la radiación sobre una superficie, que es por absorción y por reflexión. Entonces hay que tener en cuenta estos conceptos para poder mirar la intensidad de luz. La intensidad de luz lumínica se mide en lúmenes, es la unidad, pero también hay otra unidad que se conoce como candela, es la unidad de intensidad luminosa. Sobre todo la candela se trabaja en radiaciones de cuerpos negros. Ya eso lo vemos en la parte de lo que corresponde a la física cuántica. ¿Preguntas? Por mi parte, no. ¿Alguno que tenga? Está Lina María, Jesús Eduardo, que son los que No, me ingeniero, no hay responden. por el momento ninguna duda. No, profe, no, Igual- señor. Igualmente toca que estudiar constantemente la guía. Me parece interesante que tomen esa actitud, porque pues para uno tener, digamos, un referente, una buena información, pues uno tiene que leer, ¿no? Y la lectura enriquece. Yo siempre he dicho que el que no lee es como aquella persona que no ve. Entonces, pues la lectura le abre a uno la expectativa, los caminos, digamos, la actitud de conocer. El aprendizaje está allí. Pues bueno, jóvenes, eso es lo que hay que ir manejando. Entonces, entre más lean ustedes, pues me ayudan más ustedes a comprender esta situación
y así podemos entender un poco más el tema. Pero cuando no hay lectura, ahí sí ya estamos un poquito más difícil la situación. Jóvenes, les deseo entonces que tengan un resto de día muy tranquilo, muy felices, que vean el partidito tranquilo, con mucha emoción, y hagámosle fuerza que gane. Bueno, ingeniero, muchas gracias. Igualmente para usted, que tengan un resto de día feliz. Gracias, profe. Lo mismo, profe, que esté Listo, bien. profe, muchas